Bienvenidos a Odisea. Estamos ante un mapa político con grandes modificaciones, con protagonistas nuevos, relevantes, no solamente personas, instituciones, métodos, que tuvieron muchísimo que ver con el desenlace de la elección de ayer. Una elección a partir de la cual nos seguiremos preguntando lo que nos veníamos preguntando a lo largo de todos estos meses, aquí en Odisea los lunes, y es si el gobierno va a poder constituir, ahora con este aval electoral y con una fuerza parlamentaria superior a la que se suponía que iba a tener, un oficialismo, es decir, un núcleo de poder orgánico, coherente, coordinado, que tenga capacidad de proyectarse sobre el Congreso en la realización de reformas. Ya sabemos cuál es el relato, ya sabemos cuál es el programa del gobierno. Normalización de los precios en una primera etapa, sobre todo de la inflación. Vamos a hablar esta noche, vamos a tener una entrevista muy interesante con Miguel Kigel, que como ustedes saben es uno de los grandes economistas que tiene la Argentina, y Miguel nos va a enseñar a mirar los resultados de ayer en relación con la economía que viene. Bueno, la perspectiva que plantea el gobierno es normalizar los precios y después algo más para favorecer la inversión privada, que es el centro de este modelo económico. Bajar los costos. Y para bajar los costos, el oficialismo supone que hay que hacer algunas reformas. Reforma impositiva, reforma previsional, reforma laboral. Para eso necesita fuerza parlamentaria, pero necesita algo más que fuerza parlamentaria. Organización política, racionalidad política. Eso no viene con los votos. Eso lo aporta el grupo humano que está al frente del Poder Ejecutivo y del liderazgo de esta fuerza política que es La Libertad Avanza. Esta es la incógnita para los próximos 2 años. Ahora, es evidente que sucedió algo ayer que puede tener antecedentes como para pensarlo y entenderlo, y es que el gobierno, Javier Milei, muy probablemente consiguió lo que buscaba, que es un gran triunfo electoral a partir de un trofeo, haber reducido o haber desacelerado la inflación. Eso es lo que él pretendía llevar a la urna y es lo que llevó a la urna, si miramos los últimos números de inflación, que siguieron siendo razonables para lo que era la inercia inflacionaria que traía la Argentina antes del gobierno de Milei. La inflación, como decimos siempre, es, por ponerlo en palabras de Ortega, el tema de nuestro tiempo. Es una enfermedad anacrónica que tiene la Argentina y es una enfermedad especialmente dañina, especialmente corrosiva desde el punto de vista político y social en un país con tanta informalidad laboral. Es decir, con tanta gente que no está protegida por un sindicato en la defensa de su salario. Ahí la inflación hace estragos superiores a los que hace en una economía donde la mayor parte de la fuerza laboral está sindicalizada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que al reducir la inflación el gobierno toca un nervio. Y durante todo este tiempo hemos identificado ese tema como el tema central. ¿Qué ha hecho? Evidentemente, que buena parte de la sociedad, ahora lo vamos a analizar con más detalle, olvide miserias del gobierno detrás de ese objetivo, detrás de ese logro de reducción de la inflación. Problemas enormes de funcionamiento, de falta de coordinación, de torpeza política y problemas de corrupción que aparecieron cada vez más intensamente en los últimos meses. Eso fue postergado en función de premiar a Milei por esta conquista económica que tiene que ver con la marcha de los precios y el deterioro del salario. ¿A qué se parece? A Menem. ¿A cuál Menem? El Menem del 95, que también llegó a la elección con una mochila pesada de escándalos políticos, con muchas internas dentro del oficialismo, Celeste, Rojo Punzó, hay que hacer la historia de aquellos años, pero que obtuvo en el 95, el 14 de mayo del 95, un triunfo
en un volumen de votos superior al que había obtenido en el 89 cuando había llegado al poder. Hay que recordar que un mes después, en junio del 95, se conoció el índice de desocupación y ahí cambió el clima político y eso determinó un enorme problema para Menem en todo lo que fue el resto de su mandato. Pero en las elecciones de la reelección del 95, la gente premió en aquel momento la reducción de la inflación. Y hay que recordar que José Octavio Bordón, que era el candidato que enfrentaba a Menem, hablaba un poco en solitario de la agenda productiva, del problema de las pymes, del problema del empleo, y todo el mundo pensaba que estaba leyendo otros diarios. Toda esa agenda se actualizó como algo vigente un mes después. Hay encuestadores que identifican una cantidad importante de votantes, de los que ayer votaron al oficialismo, que tienen esta posición frente al gobierno. No me gusta Milei, no me gusta la economía de Milei. Creo que esto va a llevar a un país más injusto, más desarticulado, más desintegrado socialmente. Me va mal en mi vida personal, resigno consumos, no llego a fin de mes, pero aún así lo voto. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que venga un gran descalabro económico. Y acá hay que preguntarse qué papel jugó, se lo vamos a preguntar a Miguel Kigel, la irrupción feroz de Donald Trump, de Scott Bessent, en la elección, en el proceso electoral, rescatando al gobierno de Milei de un desastre financiero, cambiario, un desastre de deuda. Esa intervención de los Estados Unidos, esa intervención del gobierno norteamericano, tal vez haya puesto más de relieve, haya vuelto más evidente la posibilidad del descalabro económico que sucedería si Milei entraba en una gran turbulencia, que es a donde estaba entrando esa semana del 21-22 de septiembre, cuando intervino Bessent anunciando un salvataje para la Argentina. Trump dice estamos felices, dice algo más. El tema argentino se convirtió en un tema de la polémica doméstica en Estados Unidos. No solamente hay figuras importantes de la economía que escriben en contra de este auxilio que le presta Trump y Bessent a la Argentina, como Paul Krugman, lo hemos mencionado varias veces, sino que es parte la polémica alrededor del salvataje argentino de los programas de entretenimiento de la noche. A su oposición Trump le dice ganamos plata en la Argentina. La plata que hemos puesto para vendiendo dólares o comprando pesos ha sido un negocio. Están los que dicen, bueno, no solamente ha sido un negocio para vos, ha sido un negocio para algunos actores, agentes de las finanzas, de fondos de inversión, amigos de Bessent, como Bob Citrón o Citrone, que es parte de la polémica porque aparentemente es el que le recomienda a Bessent intervenir para salvar el precio de los bonos que el propio Citrone tenía. También Citrone debe haber hecho una fortuna ayer. Irrumpe entonces lo inesperado, irrumpe un triunfo muy llamativo de Milei y habrá que ver hasta dónde tan llamativo. ¿Por qué? Porque esta elección inesperada de La Libertad Avanza está, si miramos bien las encuestas que se conocieron en las últimas semanas, arriba en el techo técnico que tenían las encuestas. Es decir, hay encuestas, las mostramos aquí en Odisea, que le daban al gobierno 39% de los votos como la posibilidad de un gran triunfo, el escenario más optimista. Y en el margen de error llegar a 40-41, que es lo que sacó. Y le daban al peronismo un piso que también fue su piso técnico. 32%, bueno, estuvo en 31-30. Es
una pésima elección para lo que es la historia electoral del peronismo. Pero digamos, fue una elección novedosa, una elección sorprendente, pero tampoco hay que ensañarse tanto esta vez con los encuestadores porque en el margen de error casi que acertaron. Hubo alguien que acertó mucho más que los encuestadores, hay que decirlo, que fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Yo debo confesar que cuando dijo esto que vamos a ver ahora aquí en Odisea, me pareció que estaba demasiado optimista Francos, pero la realidad terminó dándole la razón. Y ojo, cuando hizo estas declaraciones que vamos a ver ahora, todavía no había habido desbarajuste del dólar, todavía no se había disparado el riesgo país, todavía no había aparecido Expert con su financista filonarco, es decir, no se conocían muchas de las desventuras que tuvo este oficialismo desde aquel momento en que le hicimos la entrevista a Francos donde dijo esto. Bueno, yo creo que va a ser un periodo totalmente distinto a este, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que vamos a tener una fuerza parlamentaria mucho mayor. Yo supongo que vamos a tener propios de La Libertad Avanza un bloque de entre 80 y 90 diputados nacionales. Eso significaría, grosso modo, un porcentaje de, si sumamos todas las listas de La Libertad Avanza en el país, sí. ¿Que sería una elección de cuánto? ¿40%? Sí, 41%? Yo creo que entre 40 y 45, pero ponerle con 40, 41 nos va a dar aproximadamente ese resultado. Y en el Senado también. En el Senado vamos a obtener varios senadores, aunque se renueva por tercios, vamos a pasar de tener un bloque de 6/7 senadores a tener un bloque, calculo yo, que va a estar cerca de entre los 15 y los 20, digamos, para no ser demasiado optimista. Iba a decir, casi se me escapa, el mago Francos, pero como el gobierno ya tiene un mago, vamos a poner el prestidigitador Francos, el vidente Francos, que anunció entre 40 y 41% en la elección de ayer, que es lo que sacó el gobierno. Hay otra magia, y es la magia, esto es muy interesante, del índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela, que lo seguimos, como ustedes saben, todos los meses. El jueves pasado se conoció el índice de confianza del consumidor, que también lo elabora la Universidad de Itela. Y se parece bastante al índice de confianza del gobierno. Y había sorpresa porque daba 41%. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Porque el índice de confianza del consumidor, que se parece al de confianza del gobierno, el índice de confianza del gobierno, que se parece al del consumidor, suele dar siempre un número equivalente al número que sacan los oficialismos en el momento en que se emite ese índice. Fíjense, este fue el índice que se conoce hoy. Índice de confianza del gobierno de octubre. Variación 8,1% hacia arriba. Es esta puntita de acá. Es un índice que se mide de 0 a 5. Pero si traducimos ese de 0 a 5, es de 0 a 100, de 0 a 5 es 2,10 el índice de octubre, que sería un 42% en la escala 0 a 100. Es decir, volvió el índice de la Universidad de Itela de confianza del gobierno a dar un resultado bastante parecido al que obtiene el oficialismo, en este caso La Libertad Avanza. Y nos da que Javier Milei hoy tiene un promedio de 2,44, muy superior al promedio 1,69 de Alberto Fernández y superior, tengo miedo de equivocarme, pero estoy por decir, por primera vez superior al promedio de Macri, 2,27. Esta recuperación ha sido clave en la elección de ayer y, vuelvo a decir, se produce de nuevo esa correlación misteriosa donde el índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela da el resultado de la performance de los oficialismos en cada momento. Esto nos lo muestra ahora, solemos recurrir a él para mostrar este número, Fernando Marul. Fíjense, acá está el índice de Itela y el resultado de los oficialismos en cada elección. Por ejemplo,
Macri el 17, 42%, un poquito más arriba que Milei, el resultado de la elección del 17. Alberto Fernández en el 21, 34. Y acá lo tenemos ahora a Milei. Esta recuperación, 41%, es lo que sacó, 42% del índice de la Ditela, prácticamente lo mismo. Muy bien. Los mercados no miraron el índice de confianza del consumidor que se conoció el jueves y que se parece al de confianza del gobierno, 41%. Después vamos a hablar con Miguel Kigel de esto. Si uno mira el precio de los bonos, sobre todo de algunos bonos, el Argentina 38, por ejemplo, del viernes, preveía una derrota. Por eso la recuperación fenomenal que hubo hoy. Cotizaban al 61% de su valor. 61% no, perdón, 61 sobre 100 en el valor de la carátula de cada bono. Es decir, preveían que a Milei le iba a ir mal el domingo. Y bueno, y le fue bien no solamente porque sacó 41% a nivel nacional, sino que el gran impacto viene por el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Eso sí era inesperado, que le gane La Libertad Avanza al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Lo que se preveía era una recuperación. El gobierno iba a vender como victoria estar 4 o 5 puntos por debajo del peronismo, que es lo que anunciaban las encuestas. Esto sí no lo vieron los encuestadores. A las 8 menos 10 de la noche, ayer, Milei se entera de que está ganando la provincia de Buenos Aires. Se lo dice justamente Francos, el jefe de gabinete. ¿Quién les avisa? Técnicos de la empresa Indra, que es la que organiza la técnica de la elección. Aparentemente tienen un programa que con 10% de los votos de la provincia de Buenos Aires, recolectados o relevados de determinadas urnas, de determinados lugares de votación, pueden predecir el resultado final. Y con 10% de los votos, a las 8 menos 10 de la noche, los técnicos de Indra le comunican al jefe de gabinete: están ganando la provincia de Buenos Aires. Se pellizcaba seguramente Francos. Y ahí le avisa a Milei. Y ahí empieza el gobierno a sentirse ganador, a sentir que estaba produciendo, protagonizando una especie de hazaña cuya anatomía hay que mirar. Es lo que vamos a hacer ahora. Primero, sigue habiendo una polarización importante en la Argentina, aunque tratándose de una elección de medio término, una elección legislativa, donde no hay candidatos a presidente, la polarización es menor. Este es un gráfico de Federico Aurelio, de la consultora Aresco, estuvo recién acá en La Nación Más. Federico Aurelio muestra acá, como en todas las elecciones, es interesante este gráfico. ¿Por qué? Porque este cuadro lo que nos muestra es la elección en números, en cantidad de votos absoluta, no en porcentajes. Entonces nos permite tener una noción más real de cómo evolucionó o involucionó cada fuerza política. Él compara las generales de 2023, las elecciones de diputados y senadores de 2023, con la elección de ayer. Es la elección de 2023, la primera vuelta, donde se juegan los diputados y se juegan los senadores. Obviamente es una elección presidencial y eso produce una distorsión. Eso hace que esta elección del 23 no sea comparable a la elección de ayer. ¿Por qué? Porque los diputados y senadores que está midiendo acá Aurelio van colgados de una boleta presidencial. La de Bullrich, la de Massa, la de Milei, etc. Estamos hablando entonces de la primera vuelta del 23. Fíjense lo que nos muestra acá Aurelio. El PJ, lo que sería Fuerza Patria y sus variaciones en cada provincia, pierde casi 2 millones de votos. Pasa de 9.200 a 7.200. 1.291.000 votos. Acá hay un drama. Si lo que podemos estar viendo es otra secuela de algo que fue catastrófico para el peronismo, que es el gobierno de Alberto Fernández. Y catastrófico
en un pecado que el peronismo no se puede permitir y que nos lleva al comienzo del programa, el deterioro del salario real. Este fue el gran drama del gobierno de Alberto Fernández y lo sigue pagando el peronismo en este deterioro electoral. Ahora nos muestra otros números, Aurelio. En el 2023, Juntos por el Cambio con 6.400.000 votos y La Libertad Avanza con 6.700.000. Son 13 millones de votos. Entonces, nos dice, cuidado, porque acá, si miramos solo La Libertad Avanza, aumentó en 2 millones de votos, 2.600.000. Pero si miramos el número de ayer comparado con la suma de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, ojo que perdió 3.700.000. Muy probablemente por efecto de la polarización. Hay que aclarar un detalle, si queremos ser precisos, Juntos por el Cambio no es el PRO. Si acá puede haber votos radicales, votos de la coalición cívica, que ayer no estaban dentro de la alianza que llevaba al gobierno. Es decir, esta alianza que saca 9.300.000 votos ayer. Y saca, fíjense, 9.300.000 votos, una cifra muy parecida a la que saca el peronismo en la elección de hace 2 años. Acá hay que mirar esto otro, que es la despolarización. Otras fuerzas, por ejemplo, los gobernadores de el grupo que se autodenomina Provincias Unidas, o todas las otras fuerzas que compitieron en las elecciones en distintas provincias, muchas de ellas, por ejemplo, en Capital, sacan sumadas 4 millones de votos más que en estas elecciones del 23, y llega a 6.300.000 de 2.100.000. ¿Por qué hay este incremento? Bueno, esto es la despolarización de una elección parlamentaria, donde mucha gente decide votar por convicción, con independencia, inclusive de que su candidato gane o no. Por ejemplo, los que votaron a López Murphy en la capital federal, o a Alejandro Katz, que no entraron. Y después tenemos un fenómeno que hay que mirar, que es el de los ausentes, 3.500.000 más. Acá hay un problema, ¿no? 11 millones de ausentes, 11.700.000, quiere decir que a Milei le está costando todavía, no es el único responsable de esto, obviamente, pero digamos, al fenómeno Milei le cuesta cumplir con uno de los que serían sus mandatos históricos, que no es solamente bajar la inflación, sino cerrar la brecha que se ha abierto en la Argentina entre la sociedad y la política, la crisis de representación que explica por qué él está en el poder. Entonces, esta es un poco el movimiento, la dinámica de los votos en cantidades absolutas. Ahora, para entender lo que pasó ayer, conviene también mirar, ahora vamos a recurrir al Centro de Investigación y Acción Social, que es el instituto que tienen los jesuitas estudiando la cuestión político-social, que lo dirige Rodrigo Sarazaga. Nosotros estamos acostumbrados a ver estos gráficos. Acá, ¿qué se muestra? Esto es porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza, y esto es la sociología desde los menos pobres o los más ricos a los más pobres. Y acá tenemos el mapa sociológico de Fuerza Patria y de La Libertad Avanza. Fíjense cómo en el caso de Fuerza Patria, que son los puntitos celestes, que nos ubican según el nivel de riqueza o pobreza de cada elector, cómo son menos en la medida en que son más ricos los electores, los votantes, en esta zona. Acá tendríamos la clase media, acá tenemos la clase media baja, y fíjense cómo se queda solo prácticamente en esta zona de cantidad de votos Fuerza Patria, es decir, sigue siendo una fuerza que representa más, que tiene más arraigo en los sectores económicamente más castigados. Sobre todo también aquí, en la clase media baja. Y tenemos lo contrario en La Libertad Avanza, que es el color violeta. Entre los pobres bastante escaso, y cae en la clase media baja.
¿Por qué interesa esto? Porque estamos viendo una fisonomía, una identidad sociológica de La Libertad Avanza distinta de la del 2023. Esto ya lo habíamos visto en la elección bonaerense, esto también es provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre provincia de Buenos Aires, conurbano. Esto lo habíamos visto en el 2023. Lo vimos en la elección de septiembre, comparando con el 2023. La Libertad Avanza se va pareciendo cada vez más al PRO, a un partido de derecha, de clase media, media alta. Vamos a ponerlo con una palabra que puede ser agresiva para los dirigentes de la Libertad Avanza, se va volviendo más gorila. En contra de lo que había sucedido en el 2023 cuando Milei tenía mucho más arraigo que ahora en esta zona del mapa social. Si es como que esta línea estaría más arriba acá y va cayendo, va perdiendo pobres o gente no del todo pobre, pero de clase media baja. Vamos a mirar otro gráfico. ¿Qué tenemos acá? Los votos justamente de la Libertad Avanza por circuito electoral, de nuevo, de más ricos a más pobres, entre septiembre y octubre. Fíjense, octubre. ¿Qué tenemos en octubre? Más participación, pero el perfil es el mismo. No ha cambiado nada. Sigue siendo un partido parecido al PRO, con más volumen de votos. Vamos ahora al gráfico siguiente, que es Fuerza Patria en la misma comparación, y a Fuerza Patria le va al revés que a la Libertad Avanza. Esto que son los redondelitos celestes es septiembre. Miren, más cantidad de votos que en octubre y más cantidad de votos en septiembre en los sectores de clase media, que parecen, en relación con la elección de ayer, haber abandonado en alguna medida a la fuerza de Kicillof, de Cristina Kirchner. Todo esto tiene que ver con un fenómeno, hay que ponerle el foco, una gran novedad de ayer. Una novedad que posiblemente desde el punto de vista narrativo, periodístico, no resulte tan apasionante o tan atractiva porque es un detalle casi técnico. Pero les decía al comienzo que hay nuevos protagonistas en la elección de ayer, que irrumpen en la Argentina nuevos protagonistas. Un nuevo protagonista es la boleta única, que fue defendida por muchos teóricos de la política, por organizaciones políticas como RAP, de Alan Clutterbuck, que hicieron de la defensa de la boleta única una bandera. Muy bien. La boleta única vino a producir una revolución política. ¿Por qué? Porque le quita peso al poder territorial. El aparato territorial de un intendente, de un gobernador, que mueve la boleta de su partido, que tiene arraigo en cada localidad y inclusive puede recurrir a mecanismos clientelares para controlar la lealtad del votante que recibe algo, cambiar, como dice Javier Aullero, favores por votos. Esto se debilita con una boleta que tiene a todos los partidos en la misma papeleta. Y que en alguna medida desarticula a los partidos, porque permite votar, casi que induce a lo que era el antiguo corte de boleta, que ahora se hace muy fácil, porque es marcar una X en el nivel que uno quiera, en la categoría que uno quiera para votar. Uno puede votar, como sucedía ayer, senador de una lista y diputado de otra. Esto fue un cambio introducido por el gobierno de Milei. Muy probablemente muchos peronistas deben estar arrepentidos de esto que pasó en el Congreso en noviembre del año pasado, cuando el actual ministro del Interior fue al Senado, Lisandro Catalán, a negociar con partidos provinciales la aprobación de la boleta única que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados. Y se logra este nuevo régimen que supone un desdoblamiento de las elecciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires de facto. Además está el desdoblamiento de las fechas.
Pero si ayer se hubieran elegido, por ejemplo, consejos deliberantes, también hubiera sido una elección desdoblada. ¿Por qué? Porque los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires se hubieran elegido en una urna con la boleta única y los concejales o los legisladores para la legislatura bonaerense se hubieran elegido en otra urna con la boleta tradicional, con la lista sábana, que favorece la integración de los partidos y le permite al caudillo inclusive hacer trampas, hacer desaparecer la boleta del adversario. Ahora el que haga desaparecer una boleta, desaparece la de todos los partidos, también la propia. Cambio importantísimo, este cambio del método. Nunca los métodos electorales son inocentes. Además, hubo ayer una demostración de si el desdoblamiento fue bueno o malo en la provincia de Buenos Aires para el peronismo. Y triunfó la tesis de Cristina. Cristina decía, Kicillof se equivoca. Entre otras cosas, porque al desdoblar en la elección nacional no va a estar el poder de movilización que tienen los intendentes. Y los intendentes hicieron sentir que no les interesaba esta elección. E hicieron sentir el peso que tienen ellos en el juego electoral. Inclusive los intendentes que no son del peronismo. Valenzuela en 3 de febrero, el propio Montenegro en Mar del Plata sacaron ayer menos votos que los que sacaron cuando ellos estaban peleando en la boleta. Y lo mismo pasa en toda la provincia y sobre todo en el conurbano bonaerense. Los intendentes hicieron sentir que en la elección de septiembre, donde gana el peronismo, fue un triunfo de ellos, ni de Kicillof ni de Cristina. Habrá que ver si ahora, con ese peso que tienen, alguien se anima a sacarles la posibilidad de la reelección indefinida, que es una reforma que pretenden en la legislatura bonaerense. Se cumple otro pronóstico de Cristina Kirchner, que es cuando dice se equivoca Kicillof porque al poner la elección provincial en septiembre fue un gran despertador. ¿Un despertador para quién? Para los que no quieren que volvamos nosotros. Los que no fueron a votar en septiembre ahora sí van a votar en octubre, porque se dieron cuenta de que al no votar ellos ganábamos nosotros. Y el antikirchnerismo o el antiperonismo sigue siendo un vector importante en la política argentina, se volvió a demostrar ayer y se volvió a demostrar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, figura importante, sujeto importante, entidad importante de la elección de ayer, la boleta única. Otro sujeto importantísimo de la elección de ayer, al que hay que ponerle ahora o a la que hay que ponerle una lupa y hay que mirar a ver cómo funciona, probablemente hasta ahora nadie le prestó demasiada atención en serio, Karina Milei, que no en vano apareció antes que nadie en el escenario, de la mano de Martín Menem, diciendo este es nuestro triunfo. Y en alguna medida, en buena medida, es el triunfo de Karina Milei, inclusive el triunfo de Karina Milei sobre Santiago Caputo, el mago del Kremlin, y su consultora Move. Dicen que en el escritorio de Karina Milei hay una carpeta con números. Números maliciosos. Números malditos. Son los pronósticos que en algunas provincias tenía Santiago Caputo con su consultora, que dicho sea de paso tiene como clientes algunos gobernadores que no son de la Libertad Avanza, Rolo Figueroa en Neuquén, y los resultados finales. Karina Milei dice, en Córdoba, donde Caputo nos decía que ganaba Schiaretti, terminó ganando Gonzalo Roca, que decían que era una mala opción puesta por nosotros. Lo mismo pasó en Salta, con Orozco, con la candidata a senadora Orozco, cuya lista la gente de Santiago Caputo en algún momento quiso bajar diciendo que nos peleábamos con Gustavo Sanz. Le ganamos a Gustavo Sanz, dice Karina. Importante, perdió mal Juan Manuel Urtubey en La Pampa, como candidato a senador, 13% sacó. ¿Por qué es importante? En Salta, ¿por qué es importante ese dato? Porque lo había empezado a mirar Cristina como eventual candidato a presidente en contra de Kicillof. Le fue muy mal a Urtubey en su provincia. Neuquén, el caso que decía, lo mismo dice Karina. En Neuquén nos decían que arrasaba Rolo Figueroa, cliente de Move, de la consultora de Santiago Caputo. Finalmente ganamos nosotros, con la candidata Márquez, Nadia Márquez, que sacó 36% de los votos. Figueroa con su candidata, que era Julieta Corroza, sacó
31%. Le ganamos, dice Karina, por 5 puntos. Salvó muy atrás el kirchnerismo. Y en Neuquén no dejaron ir a los ministros. Quería ir Sturzenegger y le dijeron no vayas. Ni siquiera pudo ir Milei. Todas estas son facturas internas, ajustes de cuentas que vamos a ver ahora dentro del gobierno, con una Karina Milei fortalecida, ni que hablar de la provincia de Buenos Aires, donde ella organizó la elección con Sebastián Pareja. ¿Por qué es importante esto? Porque repercute directamente en el equilibrio interno del gabinete. Probablemente la voz de Karina Milei suene más fuerte, en detrimento del avance que quiere protagonizar Santiago Caputo. Javier Milei prometió que a Santiago Caputo le va a dar un lugar formal en el gabinete, que ya no es conveniente que opere como una especie de monje negro informal. Vamos a ver qué lugar le da si es que no revisa toda su visión del gabinete Milei a partir del resultado de ayer. Y tiene una visión más autocomplaciente de su gobierno. Apareció entonces, decía, en el escenario ayer Karina Milei con Martín Menem. ¿Por qué Martín Menem? Porque también él está siendo desafiado en la Cámara de Diputados, entre otros por el PRO, por el propio Mauricio Macri, que siempre soñó a Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora se fortalece Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Dicho sea de paso, comentemos lo siguiente. Hoy Javier Milei lo llamó a Macri y habló en términos muy halagüeños hacia Macri. Le dijo, Presi, tengo en cuenta todo lo que usted me dijo, no me olvido de nada de lo que usted me dijo, y quedaron en verse. ¿Habrá una apertura del gabinete hacia Macri? Macri desconfía. A sus amigos les dice lo siguiente, la agenda de conversación con el presidente son las reformas del Congreso, no tanto un cogobierno con gente mía. Y la primera reforma que quiero ver es aprobar el presupuesto, que es el tema que viene. Si uno mira los últimos movimientos de Milei en relación con el gabinete, daré la impresión de que no tiene una vocación muy grande por abrirse a otras fuerzas o a algunos aliados. Estoy hablando del caso de Pablo Quirno, que es una excelente designación en Cancillería. Evidentemente, Milei valora ahí la racionalidad de Quirno, avalado por Santiago Caputo, muy avalado por Karina Milei, que se hizo amiga de Quirno en un viaje a Canadá. Es la demostración de que para Milei política exterior hoy son finanzas. Vamos a preguntarle después a Miguel Kigel, que es un experto en finanzas. Pero es la idea de un cambio en la Cancillería endogámico. Tengo que reemplazarlo a Gerardo Huertain. Elijo un funcionario de Luis Toto Caputo. No busco afuera. Y la verdad que si quiero buscar afuera, la Cancillería es un lugar ideal para hacer una alianza. No pago un costo muy alto, sobre todo porque la política exterior la decide el presidente y está súper fijada. Es Estados Unidos, Israel, y cada vez más Estados Unidos, y cada vez más, como decíamos recién, finanzas. Huertain se fue del gobierno y antes de irse tuvo una charla muy franca, muy dura, muy sincera, con Javier Milei y con Karina Milei. Y les dijo, yo me voy porque a mí me resultan inaceptables las operaciones que me realizó durante todo este tiempo, a través de sus tuiteros, a través de la prensa amiga, Santiago Caputo. Habrá que ver cómo tomó nota de este mensaje el presidente, cómo habrá tomado nota de este mensaje Karina Milei. Habrá que ver cómo queda esto que se llama el triángulo de hierro, con un cateto más fortalecido que el otro a partir de la elección de ayer. Habrá que empezar, como les decía, a poner bajo el foco a Karina Milei, que tuvo un triunfo muy importante en esto de instalar candidatos desconocidos que lograron ganar elecciones en las provincias por un prodigio, hay que decirlo, el prodigio de Javier Milei de proyectar su propia figura sobre candidatos absolutamente ignotos. Vamos a empezar Odisea. Vamos a hablar, como les dije recién, con Miguel Kigel, un gran economista, muy seguido por los que siguen la economía, sobre todo el mercado financiero, y le vamos a pedir que nos lea todo esto desde el punto de vista de la economía y las finanzas.
Pancho Olivera trae el tema que va a ser materia de conversación durante los próximos meses, probablemente durante el próximo año. Reforma impositiva, reforma laboral. ¿Cuándo la quiere sacar el gobierno? Pancho nos va a contar que quieren sacarla en las extraordinarias del verano. Es decir, abrió un verano caliente desde el punto de vista legislativo. Daniel Vilota, el PJ bonaerense, la derrota del PJ bonaerense, el triunfo de la Libertad Avanza. ¿Por qué ese batacazo de Milei en la provincia de Buenos Aires? De eso nos va a hablar Vilota después. Ani Parraguirre nos trae un tema muy importante para la elección de ayer, por todos aquellos que sienten que tiraron el voto, dicho entre comillas, votando terceras opciones. ¿Por qué está la democracia hoy en Occidente condenada a la polarización? ¿Por qué es imposible o prácticamente imposible instalar terceras fuerzas más moderadas? Y Camila Perochena va a mirar el gobierno de Milei en el espejo de la historia y lo va a comparar con el gobierno de Kirchner y con el gobierno de Menem. ¿Cómo funcionan los gobiernos? ¿Cuál es la lógica, la dinámica política de los gobiernos que quieren hacer grandes reformas en el campo regulatorio? Y quédese al whisky, porque Carola, que siempre está hurgando en zonas secretas de la política y sobre todo zonas secretas de la bibliografía, nos trae el documento elaborado desde este fin de semana por un núcleo íntimo del PJ en la conducción de Cristina Kirchner, con las recomendaciones que esos asesores le proponen a la conducción del PJ para recuperar el voto de los jóvenes. Las estrategias del peronismo para volver a tener un voto que no sea el voto envejecido que aparentemente lo respalda de manera bastante problemática en elecciones como las de ayer. Empezamos Odisea. Estas son nuestras redes, si nos quiere decir algo, si quiere comentar, si quiere discutir. Y vamos al encuentro de Miguel Kigel para ver cómo ve un economista como él las elecciones de ayer mirando números. Ya empezamos Odisea.